Vamos a hablar, ya se pronunció el presidente Gustavo Petro frente a al discurso de Francia Márquez. Porque, ¿cuál es la agenda que tiene hoy Francia Márquez? ¿Realmente Francia Márquez es víctima del poder o es víctima de la ambición? El pasado 25 de julio, en un evento que se realizó aquí en nuestra ciudad, en Cali, en la Universidad Libre, en el que se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes, la vicepresidenta Francia Márquez aprovechó para hablar y una vez más dejó claro este mensaje que ella ya viene desde cuando se conoció el tema de Álvaro Leiva. Unos días antes lo había dicho, lo dijo también en un discurso y este 25 de julio lo dijo también acá en Cali en la Universidad Libre, es que no me dejan gobernar. Y creo que a la vicepresidenta se le olvidó que los vicepresidentes en este país no es una cuestión en contra de ella, es que ningún vicepresidente en este país ha tenido realmente funciones de gobernar. Ninguno, el que gobierna es el presidente. El vicepresidente en nuestro país, con Francia o sin Francia, con cualquiera, ha sido más una figura que realmente algo efectivo. Hay algunos vicepresidentes que han sabido gestionar y mostrar, pero que realmente el vicepresidente tenga unas funciones claras de gobernar, no, vicepresidenta. Eso no es así. Entonces ella vuelve y sale y dice, es que no me dejan gobernar. Ella pensó que de pronto, en su inmadurez política, que iba a haber una alternancia en la presidencia, que Petro iba a estar los 2 primeros años y luego se iba a retirar para que ella siguiera los siguientes 2 años y pudiera gobernar. Esa es su insistencia de no me dejan gobernar. Miren, la vicepresidenta, quiero que veamos otra imagen, quiero que veamos esta imagen sin palabras, porque esta imagen que ustedes van a ver fue en el anterior 20 de julio, cuando todavía estaba Gustavo Bolívar en Prosperidad Social, que fue el día que el presidente llegó tarde por el tema del atentado del que le habían hablado. Y esta era ya la actitud de la vicepresidenta Francia Márquez. Esta era ya la actitud de ella. Entonces, uno se pregunta si la vicepresidenta tenía tanto malestar y se sentía que no la dejaban gobernar, y por qué si ella dice o sea, ¿por qué se aguantó? ¿Por qué no habló desde el primer año? El presidente se posesionó el 7 de agosto del 2022. ¿Por qué el 20 de julio del 2023 no habló y dijo no me dejan gobernar? ¿Por qué el 20 de julio del 2023, del 2024 no dijo no me dejan gobernar? ¿Por qué se esperó 3 años para salir a decir, y en plena época electoral, y cuando le quitaron la chequera del Ministerio de la Igualdad, salió a decir no me dejan gobernar, me tienen maniatada, no me dejan actuar, no me dejan trabajar, no me dan nada? Yo sé que para muchos que votamos por ella, la decepción es inmensa, inmensa. Y no es, y en lo otro, aquí no se le quita a ella ni un ápice como ser humano. Y los cuestionamientos, personalmente los que hacemos desde este noticiero, no es por su color de piel. No, señores, eso no tiene nada que ver. Es por su actitud como política. Y aquí se cuestiona a la política, no al ser humano. Y de ahí quiero que arranquemos. El respeto por la persona está al 100%, pero como política sí es una total decepción. Hay una fotografía que a mí, y quiero que me entiendan, porque no es racismo, pero si una persona
que habla tanto del respeto por la ancestralidad, de que aquí se quiere pasar por encima de los negros, de las negras, y ella ha hecho un trabajo tan grande por valorar, porque se valore en todo su entorno la cultura afro, se respeten a los afros. ¿Por qué ella irrespeta a los afros con esta fotografía? Y me disculpa, el día que la subí, creo que fue el sábado o el mismo viernes, algunas personas me insultaron y me dijeron que yo que era lo que me estaba creyendo. No, yo no me estoy haciendo la víctima, pero quiero que vean esta imagen. Todos tenemos el derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, a ponernos lo que queramos, a vestirnos como queramos. Todo el tema. Yo tengo el derecho a pintarme el pelo de rojo, amarillo, azul, negro, cortármelo, dejármelo largo, como quiera. Y Francia Márquez también tiene el derecho a pintarse su cabello, a ponerse las extensiones del color que quiera. Pero aquí sí tengo yo un cuestionamiento. Tengo un cuestionamiento. Claro que, y esto no es racial, claro que ya tiene el derecho a ponerse su cabello rubio o sus trenzas rubias si quiere. Pero entonces, si ella va a querer ponerse trenzas rubias para parecerse a las rubias que se tienen el cabello tinturado, entonces, ¿dónde queda el discurso de la ancestralidad y del respeto por las raíces negras? Con eso, con ese cambio de cabello, se cae de por sí el discurso de las raíces negras. Pero vamos a escuchar entonces, aparte si ya vengo con el tema, la respuesta, porque ya dio respuesta, ya se pronunció el presidente Gustavo Petro frente al tema de Francia Márquez. Aquí me dicen con tristeza con Francia porque se ha hecho la víctima. Del color del cabello me es indiferente. Debería ser indiferente si ella no estuviese hablando y cuestionando al resto del país, al resto del gobierno, si no estuviera cuestionando al presidente Gustavo Petro de afectar y de atacar las raíces culturales negras. Ahí deja de ser indiferente, porque ahí sí entra entonces esa raíz cultural, porque el cabello es representativo, es una marca representativa de los afros. Vamos a escuchar Fui la Voz. Hace algunos años fui la voz que recorrió el país. Fui la cara de la esperanza, la mujer afrodescendiente que traía el eco de los ríos, de las casas humildes, de los saberes populares, de las manos callosas, de las mujeres que limpian casas ajenas mientras sueñan con una vida digna. Pero pronto pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la traidora. Porque en este país, cuando una mujer asciende, la sospecha la persigue. El sistema no se pregunta por sus capacidades, sino por si está en el lugar que se merece. Si se sale del margen asignado, entonces es arrogante, es desleal, es torpe. Y miren, aquí, cuando ella primero vuelve y toma el discurso, y aquí con todo respeto, quiero que ustedes le presten atención a esto. Hace algunos años fui la voz que recorrió el país. Fui la cara de la esperanza, la mujer afrodescendiente que traía el eco de los ríos, de las casas humildes, de los saberes populares, de las manos callosas, de las mujeres que limpian casas ajenas mientras sueñan con una vida digna. Pero pronto pasé de ser el fenómeno político, la heroína, a ser la traidora. Porque en este país, cuando una mujer asciende, la sospecha la persigue. El sistema no se pregunta por sus capacidades, sino por si está en el lugar que se merece. Y aquí, cuando ella habla, pasé de ser la heroína a la traidora. Y aquí en este caso, ella está señalando que es, en sus palabras, en su
en su discurso velado, está señalando que es el gobierno, este gobierno, el que la llamó traidora, pero no hizo un solo pronunciamiento durante este discurso que debió haberlo hecho, de haberse referido a Álvaro Leiva Durán. Porque es que si a ella se le quedó ese rótulo en el imaginario colectivo de traidora, desleal, fue precisamente por las palabras de Álvaro Leiva Durán y luego de la defensa que Álvaro Leiva Durán le hizo de ella. Y no aprovechó este discurso para haber rechazado y haber cuestionado a esa élite, a esa oligarquía que representa Álvaro Leiva Durán, de haberla involucrado en un presunto golpe con lo que a ella se le generó la imagen de traidora. No lo hizo. Simplemente de una señaló que quien la habían convertido en traidora era el gobierno. Que cuando una mujer, por sospecha, es que a Francia Márquez hoy no se le está cuestionando por su color de piel, y creo que ese es el gran error de ella, que ella sigue viéndose como la pobre mujer afro, como la pobre mujer negra que le tocó trabajar en una casa de empleada y soñar que podía cambiar. Ella quiere seguirse viendo así y no se ve como la mujer que salió de esa casa, que contó con el respaldo de un hombre que tenía ya una trayectoria política y que además contó con el respaldo de más de 11 millones de colombianos que le ayudaron a que ese sueño que ella tenía cuando era empleada doméstica se hiciera realidad. Porque ella logró salir de ahí. Le crearon un ministerio, pero es que me dijeron, hágalo usted, vicepresidenta. Uno de los grandes cuestionamientos y que yo misma hice en este noticiero fue, pero es que claro, crearon un ministerio, ¿por qué no pensaron si iban a crear el ministerio, si era una promesa, por qué no lo empezaron a crear desde antes? Porque no lo podían hacer hasta que no tuvieran partidas presupuestales, tuvieran todo. Y por eso, cuando se ganó, se le dijo, se va a tener el ministerio y usted va a ser la ministra. Crea el ministerio, póngalo a funcionar. Entonces, ahora el gran problema es que le dijeron eso, crea el ministerio. Aquí está, creamos el ministerio y usted va a ser la ministra, póngalo a funcionar. Entonces resulta que ahora el problema es que le dieron un ministerio que tenía que crear. Vamos a escuchar, he sido víctima. Escuchen ustedes. Voy a fingir que no me duele, que no cansa, que no desgasta. Tengo ganas de gritar. Tengo ganas de contar cómo este país nos arrastra en sus narrativas de exclusión, nos asfixia en sus desconfianzas y luego nos culpa por no respirar. ¿Cómo se elimina a una mujer negra del poder en una democracia contemporánea? Con narrativas que sirven de antesala para los explosivos y las balas. Narrativas que repiten torpe, incapaz, desconfiable, desleal y traidora. Crean el terreno perfecto para que alguien considere que al eliminar hace patria, al eliminarnos hace patria. Para hacer evidente las consecuencias que tiene cultivar el odio racial en contra de quienes nos atrevemos a ocupar. Hoy no vengo a hablar solo de mí, vengo a hablar desde un cuerpo afrodescendiente, un cuerpo de mujer negra que ha sido celebrado, instrumentalizado, desgastado y desechado. Porque sí, esta historia empezó con una celebración. El día que ganamos la segunda vuelta fue un día que se nos permitió la presencia, pero no se nos reconoció.
Hace algunos años fui la voz que recorrió el país. Fui la cara de la esperanza, la mujer afrodescendiente que traía el eco de los ríos, de las casas humildes, de los saberes populares, de las manos callosas, de las mujeres que limpian casas ajenas mientras sueñan con una vida digna. Pero pronto pasé de ser el fenómeno político, la heroína. Desde la campaña hasta hoy he vivido muchos episodios de deslegitimación, sabotaje y exclusión. Les cuento solo alguno. Me dieron la misión de crear una institución sin estructura, sin recursos, sin apoyo. Me dijeron, hazlo tú. Y cuando argumenté que 3 viceministerios eran muchos, me exigieron 5. Y lo hice, a pesar del bloqueo sistemático. Me acusaron de no ejecutar, cuando jamás me entregaron un instrumento para hacerlo. Se promovió la idea de que como soy negra, seguro robo, sin haber tocado un peso. Me trataron como criminal, porque el color de mi piel, tristemente para muchos, me exigieron ser sumisa y cuando exigí respeto me llamaron arrogante. Poco a poco, lo que se me dijo en privado se va haciendo público. Ahora que guardo prudencia, se me acusa de complicidad por guardar silencio. Esto no es personal, esto es estructural. La narrativa que justificó la esclavitud, esa que decía que las personas africanas no eran humanas. Aquí hay varios puntos. Primero, narrativas que anteceden a las balas y explosivos. Esas narrativas de exclusión que anteceden a las balas y los explosivos. Es decir, ella está señalando que este gobierno quiere atentar contra ellos. De este tamaño es el discurso de Francia Márquez. Quiero gritar. ¿Por qué no habló antes? ¿Por qué se quedó callada? Y ella sigue en este discurso de que porque soy una mujer negra, entonces no me dieron ningún instrumento. Vicepresidenta, le dieron una chequera de $1 billón. Creo que fue más. Una chequera impresionante. Impresionante. Y a usted en el Chocó ni la conocieron. Usted está como Oti Patiño. En muchos lugares, usted se dedicó mucho a su región. Y está bien, porque ha sido una región muy golpeada, el Cauca. Pero es que el ministerio era para todo el país. Y usted era la vicepresidenta, o es la vicepresidenta de todo el país. Pero entonces ella dice, no me dieron ni un instrumento. No, solamente le dieron una chequera. Casi nada. Casi nada. Y entonces por ser negra, y entonces por mi color de piel, las comparaciones son odiosas, pero hay momentos en que hay que hacerlas. Hubo otra negra en este país que sin tener los cargos que ha tenido la vicepresidenta y teniendo a la mitad del país en su contra, siendo una mujer que fue vilipendiada, secuestrada por los paras, hizo que su voz se escuchara a nivel nacional e internacional. Gestionó, hizo y dejó un legado y era igual de negra que ella, igual de afro. Piedad Córdoba. Y Piedad Córdoba no se dedicó a victimizarse con todos los peros que pueda tener y que ustedes le quieran sacar a Piedad Córdoba, pero no se victimizó y siempre salió adelante y levantó su voz y siendo igual de afro que Francia Márquez. Entonces, ¿cuál es la agenda que tiene Francia Márquez hoy? El discurso
¿fue escrito en su totalidad por ella o fue escrito a 4 manos? Francia Márquez está buscando avales para miembros de su movimiento en diferentes partidos para el Senado de la República, para el 2026. Y está tan molesta con este gobierno, con esta gente, que les está pidiendo al mismo partido de gobierno avales para su gente. ¿Cuál es la agenda, Francia Márquez? ¿Cuál es su agenda hoy de verdad? ¿Por qué hizo este discurso ahora y no lo hizo el año pasado? Porque todavía tenía el Ministerio de la Igualdad, porque todavía tenía la chequera del ministerio. La chequera que tuvo del ministerio no le hacía pensar en que no la dejaban gobernar. Pero una vez le quitaron esa chequera, la sacaron del ministerio, no por afro, no por ser mujer, sino por no tener gestión. Entonces ahí sí no me dejan gobernar. Ese es hoy el gran cuestionamiento. ¿Cuál es su agenda política? Ayer yo escuchaba una y otra vez el discurso de Francia Márquez y escuché el video de Susana Muhammad, donde decía que llegó la hora de un gobierno con las mujeres, por las mujeres y para las mujeres. Me parece peligrosísimo un discurso así, porque es excluyente, porque es que en este país, y vuelvo y lo reitero, aunque somos mayoría las mujeres, este es un país de mujeres y de hombres y no podemos excluir a nadie. Y así como se ha trabajado porque no haya una discriminación racial en contra de las personas afrodescendientes, tampoco debe existir una discriminación hacia ningún ser humano de este país. Y entonces hoy veo si es que de pronto Francia Márquez y Susana Muhammad, las dos que pusieron contra las cuerdas, que quisieron poner contra las cuerdas al presidente Gustavo Petro en ese primer Consejo de Ministros, ¿será que están unidas? Francia Márquez se está moviendo desde la cuenta personal en Twitter y desde la vicepresidencia, juntas somos más. Sí, las mujeres tenemos todas las capacidades para gobernar, vicepresidenta. Pero tampoco tenemos que abusar y decir que porque soy mujer me lo tienen que dar todo. No, aquí tenemos que, nuestras capacidades son infinitas, pero no podemos desconocer al otro. Para brillar, una persona no tiene que opacar a la otra. El presidente se ha pronunciado y esto ha señalado el presidente y esto le respondió el presidente sin decirle a Francia, pero con lo que leemos sabemos que esto es para Francia Márquez. Se nos acusa de un nuevo esclavismo cuando queremos ser emancipadores de todo esclavismo en Colombia. ¿Cuál es el error de este análisis corto? Pensar que la esclavitud ha sido exclusivamente negra. La esclavitud negra fue el episodio quizás más bárbaro de la humanidad, solo comparable a la de los nazis. La discriminación nazi fue contra los soviéticos, 20 millones de muertos, y contra los judíos, 6 millones de muertos y otras. Ha existido una discriminación milenaria que también provoca muertes incontables. Hoy se ejerce contra la mujer, también contra los pueblos indígenas, también contra la juventud, también contra los pobres. El Ministerio de la Igualdad no se creó para atender una sola discriminación, sino todas. Si se reduce a una, negritudes, y además se reduce aún más un grupo de las negritudes, entonces se acaba el principio de igualdad y su ministerio. La igualdad, señala el presidente en mensaje a Francia Márquez, la igualdad es el principio básico de la izquierda y el progresismo universal. Es un principio como un tótem. No lo podemos violar. Creo que el Ministerio de la Igualdad fue mal manejado. Se ha puesto en peligro inmenso su existencia y el tótem quiere ser derribado por las fuerzas más oscuras de la extrema derecha
que ya lograron a través de la Corte Constitucional ponerle fin normativo, usando una terrible acción del Ministerio de Hacienda dirigido por Ocampo. Su análisis de viabilidad fiscal más o menos decía que la igualdad y la lucha contra la discriminación se subordina a la disponibilidad fiscal de los otros asuntos que atiende el presupuesto. Tesis falsa y contraria a nuestro programa, más cuando al mismo tiempo se pasaban 70 billones de pesos del presupuesto a pagarles en el subsidio de la gasolina. Inconstitucional a los dueños de las 4 puertas que no pagaron su gasolina. Semejante burrada ocultada al presidente. Subsidiar la economía y la sociedad fósil en contra del programa presidencial. Los últimos, dice el presidente, los últimos serán los primeros, decía San Francisco de Asís. Y es verdad. En un gobierno del cambio, y por eso hemos reducido sustancialmente la pobreza en Colombia, pero falta. Los más discriminados deben ser los primeros y tienen todos los colores en su piel. Dejamos en estos 3 años abandonadas a las mujeres trabajadoras sexuales, incluidas las webcam, que son actrices porno. Hay más de 500,000 de mujeres jóvenes tratadas como esclavas hoy y sin derechos laborales y dignidad en el trabajo. Hay miles de transformistas en la calle, algunas que mueren de SIDA porque las abandona el Estado, como hizo el distrito con la gran líder Diana Navarro, la transformista negra abandonada por una alcaldesa lesbiana, también discriminada. Por tanto, hay también discriminación entre discriminados. En la pobreza se crean esclavitudes también. Ejemplo, las madres que llevan de la mano a sus hijas e hijos menores de edad hacia el cliente depredador sexual que paga por sus cuerpos como el viejo esclavista. Mirar la discriminación como un tema universal y no solo de un grupo es fundamental. Lo que sucedió en estos años con el Ministerio de la Desigualdad, yo creo que el presidente por escribir igualdad se le fue la palabra desigualdad, lo que estaba pensando, pero así lo dijo literalmente, lo escribió. Lo que sucedió en estos años con el Ministerio de la Desigualdad no es que no se le dio oportunidad a la vicepresidenta, heredera de una de las peores discriminaciones del mundo, la esclavitud negra. No, eso no es cierto. Y es una calumnia contra el gobierno que deforma la realidad. El problema no es que no se dieron medios, se dio mucho dinero público, según 2 billones de pesos, pero no se ejecutaron. Quedaron guardados en los bancos en contravía de los necesitados y necesitadas. ¿Por qué? Por una incomprensión del proyecto político universal y por un problema cultural que personalmente le dije a Francia y a sus compañeros. El dinero no es para un grupo tribal, familiar ubicado geográficamente, sino para toda la población discriminada. Es universal y no parroquial. Eso impidió la ejecución. Negaron proyectos para todos los demás grupos discriminados. Creyeron que el Ministerio de la Igualdad no era del proyecto universal progresista, sino de un grupo que también merece indemnización. Y creo que esta respuesta del presidente es totalmente clara. Y por eso, aún más, se le cae el discurso a la vicepresidenta, porque ella solo habla de la mujer negra. Represento a la mujer negra, a la mujer que vino del río, a la mujer que vino y trabajó en una casa negra, que trabajó en una casa doméstica. Pero se le olvidan el resto de mujeres, el resto de personas, el resto de desigualdad que hay en este país. Porque es que la desigualdad no tiene color. La injusticia social no tiene ubicación geográfica. Vicepresidenta, ¿y el Chocó qué pasó? ¿Qué pasó con el Chocó? ¿Qué pasó con las mujeres del Chocó? Y sí, ella dice, ¿qué pasó con los indígenas, vicepresidenta? El problema de tierras y de injusticia social y de enfrentamientos que hay entre indígenas y afros, entre campesinos, mestizos y afros. Es impresionante, vicepresidenta.
Y por eso, vicepresidenta, hoy es tan doloroso ese discurso suyo. No porque diga la verdad, sino porque viene de una mujer que hoy dice que la instrumentalizaron, pero hoy es feliz dándoles entrevistas a los grandes medios de comunicación que siempre la atacaron. Hoy, vicepresidenta, a usted la está instrumentalizando la derecha y usted lo permite. Usted se siente feliz de que hoy la derecha de este país la esté instrumentalizando, la esté presentando como la heroína. Usted quiere seguir siendo la heroína y hay que pasar de esa heroína a ser una mujer de hechos, de carne, de realidades, vicepresidenta. Pero ese discurso de que fui la heroína y ya no soy la heroína, el problema es que ya no es la heroína, que no es la protagonista, que ya la gente no le come el cuento de que, perdónenme en esta expresión, de que es la pobre negra que le tocó trabajar muy duro para llegar a ser vicepresidenta, cuando lo tuvo todo, cuando la ayudamos a que saliera y que su sueño se volviera realidad, la ayudamos, vicepresidenta. Fuimos 11 millones, porque es que por usted no votaron, las personas que votamos, no votamos solo por usted. Y yo tengo que decirlo, en mi caso, voté porque usted era la vicepresidenta de la candidata vicepresidenta de Gustavo Petro, porque mi voto era por él, pero le di mi voto de confianza a usted. Es que no, a usted no la elegimos presidenta, el que elegimos presidente fue a Gustavo Petro. Y no es machismo, y no es porque usted no lo pueda hacer, pero porque yo personalmente pensaba que usted no estaba preparada para ser presidenta. Y sigo pensando que no estaba preparada ni siquiera para ser vicepresidenta y que nos equivocamos y que hoy tenemos que reconocerlo. Pero usted hoy, vicepresidenta, no puede salir a decir que es que este discurso de narrativa de este gobierno es lo que está antecediendo a las balas y a los fusiles, porque usted le está dando la razón a los de la oposición, diciendo que es que este gobierno acaba y manda a matar a los que están en desacuerdo con él, como lo dijo el señor Ricardo Ospina con el tema de Miguel Uribe. No, vicepresidenta, creo que yo decía que a usted le había ganado su inmadurez política. No, usted ya maduró, usted políticamente ya está madura y no da más. Y se quedó con ese discurso de víctima, vicepresidenta. Se quedó con el discurso. Se dice, es que me trataron de arrogante. Sí, vicepresidenta, se quedó con el discurso de soberbia y de arrogante. Porque por peores condiciones también estuvo Piedad Córdoba. También estuvo en unas condiciones terribles y salió adelante, vicepresidenta. Hoy, vicepresidenta, usted es la heroína de la derecha. Usted se puso de ese lado y le gusta estar de ese lado. Tuvo todo, Francia Márquez, para ser ejemplo, para ser un gran ejemplo en la vicepresidencia y es más, para haber estado, seguir teniendo un gran salto político y una excelente proyección política y lo desperdició Francia Márquez. Tanto lo desperdició que hasta su gente, como usted la llama, se siente decepcionada de su gestión. Y personalmente, vicepresidenta, soy mestiza. Voté por usted por ser la fórmula de Gustavo Petro. Y la verdad, nunca sentí que realmente usted pensara en el resto del país, en el resto de regiones. Pero ni siquiera por su gente usted se movió. Y de una vez le digo a usted y a todo el que me esté diciendo, a mí no me pagan por decir esto, ni por escribir lo que escribí en mi cuenta de X. Yo recorro el Cauca, vicepresidenta, y recorro el país. Y percibo la decepción de la gente con usted. Y no solamente de los mestizos, de los indígenas, de los campesinos, de los blancos, sino la decepción de la gente, de su gente. Así que, vicepresidenta, ¿qué le espera ahora? ¿Qué va a pasar ahora después de esto? Miren, ¿qué se viene para Francia Márquez? Se vienen elecciones y Francia Márquez está buscando cómo acomodar a su gente en diferentes listas. Y seguramente le darán espacio en listas del pacto, seguramente le darán espacio en listas progresistas y seguramente saldrá elegidos sus pupilos.
seguramente. Y seguramente seguirá contando con el aval del Polo para que meta a su gente, a su gerente en la lista al Senado y sea fórmula y pasen por encima de los jóvenes que están pidiendo pista, como lo dijo aquí Jonathan de la Cruz. Seguramente seguirá y seguramente saldrá después del 2026 a hacerle contrapeso a Gustavo Petro y al movimiento progresista. Seguramente. Ella dice, la gente dice que estoy relegada y sí, tienen razón, pero porque usted se relegó, vicepresidenta. Usted se rebeló. Miren, durante el empalme entre Francia Márquez y el nuevo ministro de la Igualdad se detuvieron todos los programas, todos los programas. Y los funcionarios de la línea de la vicepresidenta que siguen en el ministerio, de acuerdo con lo que se ha conocido, ponen obstáculos para desarrollar lo que se quiere desarrollar. Esto es lo que está pasando. Y obviamente no podían faltar las reacciones de la oposición. Y la señora del sombrero salió a hablar de que Francia Márquez está secuestrada por este gobierno. Lina María Garrido hizo un video, cuéntelo todo, Francia Márquez, salve un poco su dignidad, hágalo por el Cauca, su tierra a la que este gobierno condenó y olvidó. Allí siguen esperando los frutos de tener a una de sus hijas en el cargo más importante. Lo que Francia Márquez le ha hecho, lo que Gustavo Petro le ha hecho a Francia Márquez es repudiable. Las mujeres y los afros deben cobrar esta factura en las elecciones del 2026. Francia, salga del secuestro en el que la tiene Gustavo Petro. Esto es lo que han salido. Francia Márquez fue instrumentalizada por ser mujer y negra, usada para la foto. Vicky Dávila también me pregunto por qué su reflexión no le da para ser digna y renunciar, es lo que le están, porque es tan difícil desprenderse de los privilegios del cargo, porque sigue sometida, es lo que señaló Vicky Dávila. Pero miren, María Fernanda Cabal también le respondió y le dijo, usted no es víctima del poder, a usted le gusta el poder, le señaló María Fernanda Cabal del Centro Democrático. Y le señaló, usted es cómplice. No se quedó callada. Y sí, ella le respondió así, Francia, usted no es víctima del poder, usted es parte del poder y también es parte del desastre que enfrenta Colombia. Habla de narrativas que eliminan, pero olvida que las decisiones que ha tomado junto a Petro son las que están eliminando el empleo, la seguridad y la salud. O sea, les dio un papayazo impresionante. O sea, les puso el gobierno en bandeja de plata a la oposición. Pero en algo que sí estoy de acuerdo con María Fernanda Cabal es en esta partecita. Usted no es víctima del poder. Usted estuvo en el poder. Usted fue ministra. Usted es vicepresidenta. Tuvo una chequera y tuvo el poder de generar cambios, de crear un ministerio para combatir la desigualdad general que se da en este país. Pero usted se quedó pensando única y exclusivamente en su región y en su etnia. Y se olvidó que Colombia es multicultural, que Colombia es diversa. Y se olvidó que le ayudamos a cumplir su sueño y no lo aprovechó.